Tu esposo parece alejarse cada día más de Dios y no sabes cómo ayudarlo. La Biblia nos da una clave poderosa para estas situaciones. La mujer sabia edifica su casa. Proverbios 14:1. Esta verdad no solo señala la influencia que una esposa puede tener, sino que revela el poder espiritual que hay detrás de una mujer que ora, actúa con sabiduría y confía en las promesas de Dios. Hoy exploraremos cómo estos 3 secretos espirituales pueden convertirse en instrumentos de restauración divina. Te mostraremos cómo tus acciones pueden abrir puertas al arrepentimiento, a la transformación y al regreso de tu esposo al propósito que Dios tiene para él. No se trata de manipular, sino de interceder con fe, de vivir con propósito y de ser una luz que disipe toda oscuridad en el hogar. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti y para tu matrimonio? Cuando una mujer se arrodilla con lágrimas en los ojos y el corazón en llamas, el cielo entero se detiene para escuchar. Lo que el mundo llama debilidad, Dios lo ve como una fuerza imparable. Porque cuando una esposa ora por su marido, no está hablando al aire, está hablando al creador del alma que ella ama. Esa oración silenciosa, muchas veces llena de suspiros y palabras que no logran salir, se convierte en un clamor poderoso que atraviesa dimensiones. Es ahí donde comienza la verdadera batalla espiritual. No en los gritos, no en los reclamos, sino en la intimidad de la intercesión. Cuando una mujer decide luchar por el alma de su esposo, con la fe de quien cree en lo invisible más que en lo que sus ojos ven. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta instrucción no es solo una guía práctica, es una estrategia celestial. Entrar al aposento no es un acto físico, es una declaración espiritual. Es decirle al enemigo: no importa cuánto intentes cegar a mi esposo, no importa cuán perdido parezca, tengo un Dios que oye, tengo una fe que no se rinde y tengo una promesa que se cumplirá. Porque cuando una mujer se cierra con Dios, algo se abre en el mundo espiritual. Y aunque su esposo aún no lo vea, las cadenas ya comenzaron a romperse. La Biblia está llena de mujeres que cambiaron la historia a través de la oración. Ana, por ejemplo, no solo oró por un hijo, sino que su oración fue tan poderosa que trajo al mundo a uno de los profetas más importantes de Israel, Samuel. Ella no solo pidió, ella hizo un voto, ella se derramó. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 15, dice: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esa imagen de una mujer derramando su alma sigue siendo una de las expresiones más puras del poder espiritual. No era su voz la que impactó al sacerdote Elí, fue el peso de su fe. Y ese mismo poder está disponible para cada esposa que hoy se siente impotente ante el estado espiritual de su esposo. Hay esposas que han intentado todo: consejos, advertencias, lágrimas, discusiones, y nada cambia. Pero lo que quizás no saben es que las palabras humanas tienen límites, mientras que la oración verdadera no conoce fronteras. Cuando el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, estaba hablando de esta clase de oración. No una oración decorativa, sino una oración que invade el cielo, que penetra la oscuridad y que no se detiene hasta que la luz lo envuelve todo. Y es aquí donde muchas mujeres se rinden, porque oran una semana, un mes, quizás un año, y no ven resultados. Pero es justo ahí, en ese valle de la espera, donde se define la victoria. Porque la oración no solo cambia al esposo, transforma también a la esposa.
la hace más parecida a Cristo, más paciente, más fuerte, más sabia. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente que rogaba al juez injusto una y otra vez hasta que finalmente Él le hizo justicia. ¿Y qué dijo el Señor al respecto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Jesús mismo afirmó que la persistencia mueve el corazón de Dios. Dios escucha desde la primera oración, pero responde en el momento exacto. A veces el cambio en el esposo no ocurre porque aún hay cosas que Dios está forjando en el corazón de la esposa. Otras veces la respuesta está siendo retrasada porque hay una guerra en los cielos, como ocurrió en Daniel 10, cuando el ángel dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Este pasaje revela que cada oración tiene un efecto inmediato, aunque los resultados visibles demoren. Hay una guerra espiritual que se desata cada vez que una mujer clama por la salvación de su esposo. En muchos matrimonios el esposo ha dejado de orar, ha cerrado su corazón, se ha alejado de Dios y la esposa se siente sola en su fe. Pero esa soledad no es un castigo, es una invitación divina a levantarse como intercesora. Dios no te dejó sola para castigarte, sino para confiarte una misión sagrada. Tal como Esther fue colocada en el palacio para un tiempo como este, tú también estás donde estás porque tienes una asignación celestial. Tal vez no eres pastora ni predicadora, pero tienes el poder de arrodillarte en tu cocina, en tu habitación, en tu sala y hacer temblar las puertas del infierno con cada oración que elevas. Recuerdo la historia de una mujer que oró por más de 20 años por la conversión de su esposo. Él era escéptico, burlón y muchas veces cruel. Ella nunca dejó de orar. Algunas noches lloraba en silencio mientras él dormía. Otras veces lo bendecía en voz baja mientras él la ignoraba. Pasaron los años y su esposo cayó gravemente enfermo. En medio del dolor y la fragilidad, fue él quien un día le pidió que oraran juntos. Sus palabras fueron: he visto tu fe, he sentido tu paz. Quiero conocer al Dios que te da esa fuerza. Años de oración derritieron un corazón de piedra y Dios no solo lo salvó, sino que lo transformó en un hombre nuevo. Este testimonio no es una excepción. Es el fruto de una oración constante, de una fe que no se rindió cuando todo parecía perdido. Cuando una esposa ora, su voz se convierte en escudo, en espada, en cobertura. Hay cosas que el enemigo quiere sembrar en el corazón de tu esposo: indiferencia, orgullo, engaño. Pero tus oraciones son como fuego que consume esas semillas antes de que echen raíz. En Efesios 6:18, Pablo exhorta a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta no es una oración mecánica, es una oración conectada con el cielo, guiada por el Espíritu, dirigida con propósito. Y cuando oras así, aunque no lo veas, Dios está alineando circunstancias, usando personas, interrumpiendo planes del enemigo y redirigiendo el corazón de tu esposo hacia su verdadero propósito. Es necesario entender que la oración no es solo una herramienta para cambiar lo que está mal, sino una llave para abrir lo que está bloqueado. A veces el corazón de un esposo está sellado por traumas, heridas, decepciones, incluso por pecados no confesados, pero la oración de su esposa tiene acceso a lugares donde ni ella misma puede entrar. En Romanos 8:26 se nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú ya no sabes qué orar, el Espíritu Santo toma tu lugar y clama por ti. Esa es la grandeza de la oración.
no depende de tu elocuencia, sino de tu disposición. La mujer que ora por su esposo no necesita que él la escuche, necesita que Dios la escuche. No necesita convencer a su marido con argumentos, necesita conmover al cielo con fe. No necesita manipular, necesita confiar, porque la oración no es un medio de control, es un acto de entrega. Es decirle a Dios, no puedo cambiarlo, pero sé que tú sí puedes. No puedo abrir sus ojos, pero tú sí puedes iluminar su camino. No puedo sanar sus heridas, pero tú eres el sanador. Es rendirse, pero no al dolor, sino al poder sobrenatural de quien todo lo puede. Y si en este momento tu esposo está lejos de Dios, si te habla con frialdad, si incluso se burla de tu fe, no te rindas. Recuerda a Pablo, quien antes de ser apóstol era perseguidor de cristianos. ¿Quién habría imaginado que ese hombre se convertiría en uno de los pilares de la iglesia? Pero alguien oró por él, alguien creyó, y Dios lo encontró en el camino a Damasco, lo derribó de su caballo, le habló, lo cegó para que pudiera ver realmente. Dios tiene maneras de confrontar el corazón de un hombre que nadie más tiene. Tú no necesitas saber cómo lo hará. Solo necesitas orar con la certeza de que Él ya lo está haciendo. Hay momentos en que te parecerá que todo empeora justo después de que oras. Pero no te confundas. A veces la oscuridad se resiste justo antes de huir. A veces el enemigo lanza sus últimos ataques porque sabe que está perdiendo el control. No dejes de orar. No abandones el altar, porque el altar de una esposa intercesora es el campo de batalla donde se define el destino de su matrimonio. Y en ese altar tú no estás sola. El cielo entero está contigo. Cuando una mujer decide caminar en santidad, incluso cuando su entorno parece contradecirlo todo, algo en el mundo espiritual comienza a realinearse. No hay acción más poderosa que vivir con integridad en medio de la oscuridad, ni testimonio más contundente que el de alguien que no predica con palabras, sino con su vida. En el 1 Pedro 3, 1-2 está escrito: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí se revela un misterio espiritual. La transformación de un corazón no siempre llega por argumentos, sino por una santidad que habla más fuerte que cualquier voz. Este tipo de vida no se basa en apariencias ni en moralidades fingidas, sino en una comunión profunda con Dios que se refleja en cada actitud, en cada respuesta, en cada gesto. Una esposa que camina en santidad se convierte en un reflejo del carácter de Cristo dentro del hogar. Su paciencia no es indiferencia, es fruto del Espíritu. Su respeto no es resignación, es obediencia a un orden divino. Su silencio no es debilidad, es sabiduría contenida por amor. Esa mujer no se rinde, se consagra. No lucha por tener la última palabra, sino porque la palabra sea la que transforme el ambiente. La Escritura enseña que la santidad no es una imposición externa, sino una manifestación interna. Hebreos 12:14 lo expresa con claridad. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo no solo habla de un requisito espiritual, sino de una promesa de revelación. Cuando una mujer vive en santidad, está abriendo puertas para que su esposo vea a Dios, no en una predicación, sino en su manera de vivir. La santidad no se impone, se revela, no se defiende, se manifiesta, y su impacto es tan profundo que incluso los corazones más endurecidos no pueden permanecer indiferentes por mucho tiempo. En Proverbios 31 se describe a la mujer virtuosa como alguien que se reviste de fuerza y honor, que abre su boca con sabiduría y que la ley de clemencia está en su lengua.
Esta descripción no es un ideal inalcanzable, sino un retrato espiritual de lo que ocurre cuando una mujer se alinea con el diseño de Dios. Su casa se convierte en un lugar donde la presencia divina habita, no porque todo sea perfecto, sino porque ella eligió obedecer al Señor, aun cuando las circunstancias le inviten a lo contrario. Esa obediencia silenciosa tiene un eco eterno. Una mujer que se mantiene firme en su santidad sin recurrir a la confrontación constante ni al reclamo repetitivo está haciendo más por el alma de su esposo que cualquier otra estrategia humana. No necesita levantar la voz, porque su vida entera ya está predicando. No necesita ganar una discusión, porque ya ha ganado el favor de Dios. En Romanos 12:21 se nos instruye: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este principio es central para quien desea ver a su esposo transformado. No se trata de pelear con las mismas armas, sino de vivir en tal comunión con el Espíritu que cada acto se convierta en una semilla de redención. La santidad tiene una dimensión práctica que no siempre es comprendida. No es solo abstenerse del pecado visible, es vivir con intencionalidad espiritual en cada detalle. Desde cómo se habla hasta cómo se responde al desprecio o la indiferencia. Desde la manera en que se sirve hasta la forma en que se administra el hogar. Todo se vuelve un altar. Todo se convierte en un acto de adoración. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 2:15 que debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa luz no es escandalosa, es constante. No busca atención, pero inevitablemente la atrae. En el proceso de salvación de un esposo, la santidad de su esposa puede ser el terreno fértil donde el Espíritu Santo comienza a obrar. No porque ella sea perfecta, sino porque su vida se ha rendido por completo al diseño de Dios. Esa rendición no se da de una sola vez, es una decisión diaria. Y aunque muchas veces es dolorosa, produce frutos de justicia, paz y esperanza. El libro de Gálatas nos recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas virtudes no son producto del esfuerzo humano, sino del Espíritu obrando en quien ha decidido vivir separado para Dios. Una esposa santa se convierte en un canal de bendición. Su presencia cambia atmósferas, no porque ella hable de Dios todo el tiempo, sino porque Dios se manifiesta a través de ella. Sus hijos la respetan, su casa es guardada. Y aunque su esposo no lo diga, su corazón es inquietado. Porque la santidad, cuando es auténtica, confronta sin hablar, redarguye sin ofender, transforma sin forzar. No hay argumento que pueda resistir indefinidamente la fuerza de una vida consagrada. En el silencio de su testimonio, el Espíritu encuentra espacio para obrar. Hay ocasiones en que el marido no reacciona de inmediato. Puede pasar tiempo antes de que algo cambie externamente. Pero la santidad no se basa en resultados visibles, se basa en fidelidad. Dios no mide la eficacia en función de la velocidad, sino de la obediencia. En Eclesiastés 11:6 se nos dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es la que prosperará, si esto o aquello, o si ambas a la vez serán buenas. Esta verdad aplica también al terreno espiritual. La siembra constante de una vida santa dará su fruto en su tiempo. No existe autoridad más legítima dentro del hogar que la que se gana en el secreto con Dios. Cuando una esposa se guarda para el Señor, su voz comienza a tener peso celestial.
Sus palabras no salen de la emoción, salen del espíritu. Sus decisiones no responden a impulsos, responden a principios. Y aunque su esposo no lo reconozca aún, esa autoridad lo protege, lo rodea y lo atrae. Dios honra a quien le honra. Y cuando una esposa decide vivir para agradarlo a Él primero, lo demás se alinea con el tiempo. La santidad no es una carga, es una libertad, es la posibilidad de vivir sin cadenas, sin doblez, sin necesidad de validación externa. Es caminar con seguridad incluso en medio del rechazo. Es elegir el bien cuando todo empuja hacia lo contrario. Es mirar con compasión donde otros solo ven enojo. Es hablar con sabiduría cuando todo dentro desea gritar. Es servir sin esperar aplauso. Esa clase de vida no es común, pero es gloriosa. Y es esa gloria la que el esposo no podrá ignorar por siempre. Cuando una mujer se santifica, no solo se está acercando más a Dios, está creando una atmósfera donde el Espíritu Santo se siente libre para moverse. Su hogar se vuelve un espacio sagrado, donde las tensiones no tienen la última palabra, donde la paz es más fuerte que la frustración, donde el perdón brota más rápido que el rencor, donde el respeto no depende del mérito, sino del mandato divino. Y en ese ambiente, el corazón del esposo encuentra algo que no haya en ninguna otra parte. Una demostración viva de la gracia de Dios. Esta gracia, cuando es vivida en santidad, no excusa el pecado, pero ama al pecador. No se conforma con lo que está mal, pero tampoco destruye con juicio. La santidad no es rigidez, es sensibilidad espiritual. Es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo confrontar y cuándo esperar, cuándo avanzar y cuándo interceder. Esa sabiduría no se obtiene en libros, se cultiva en la presencia de Dios. Es en la oración, en la meditación de la palabra, en la obediencia diaria, donde se afila el discernimiento necesario para ser una influencia redentora. En tiempos donde los valores están en crisis, donde la confusión reina y donde muchos hombres se sienten desorientados, la figura de una esposa santa se vuelve un faro. No impone dirección, pero alumbra el camino. No exige cambios, pero los provoca. No manipula, pero inspira. Es el reflejo de la mujer descrita en Tito 2:5, que ama a su marido, es prudente, pura, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cada característica descrita es una expresión práctica de santidad. Y cada una tiene poder para provocar un cambio en el corazón más endurecido. En este segundo secreto espiritual se revela una estrategia divina, el ejemplo santo. No se trata de cambiar con presión, sino de atraer con santidad. No es un camino fácil, pero es un camino seguro. Dios respalda a quienes caminan en obediencia. Aunque tu esposo no lo vea ahora, aunque no lo reconozca, el cielo ya ha tomado nota. Y llegará el día en que esa semilla silenciosa se convertirá en un árbol que dará sombra, fruto y bendición para toda la casa. Detrás de muchas actitudes destructivas, frialdad emocional o indiferencia espiritual de un esposo, existen fortalezas invisibles que han sido levantadas en su mente y corazón a lo largo del tiempo. No son simples hábitos ni decisiones aisladas. Son estructuras espirituales que se han consolidado por heridas no sanadas, mentiras aceptadas y pactos inconscientes con el engaño. La Escritura lo declara en 2 Corintios 10, 4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje revela que el campo de batalla no es físico, es mental y espiritual. Y allí es donde muchas esposas deben aprender a guerrear, no con acusaciones, sino con discernimiento y autoridad espiritual. Cuando un hombre se resiste a las cosas de Dios, muchas veces no lo hace por una rebelión consciente, sino porque hay fortalezas que le impiden ver con claridad. Jesús mismo explicó en Juan 12:40 que hay corazones que han sido endurecidos y ojos que han sido cegados, para que no vean ni entiendan. Estas no son condiciones naturales, son consecuencias de una oposición espiritual real. Y es aquí donde la esposa que ha sido llamada a interceder debe entender que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, como lo enseña Efesios 6:12. El primer paso para destruir una fortaleza espiritual es identificarla. Esto requiere una vida de oración, ayuno y sensibilidad al Espíritu Santo. Muchas veces detrás de un rechazo constante a la fe hay una herida paterna, una experiencia de traición o un pecado que nunca fue confesado y que opera como una cadena invisible. El enemigo utiliza estos elementos como ladrillos para construir fortalezas que se presentan como argumentos racionales, pero que en realidad son obstáculos espirituales que necesitan ser demolidos por el poder de Dios. La palabra es clara al respecto. En Hebreos 4:12 se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta espada no corta para destruir, corta para liberar. La esposa que toma la palabra como su arma no discute, profetiza, no acusa, intercede. Y cuando proclama con autoridad las promesas sobre la vida de su esposo, está lanzando decretos que comienzan a resquebrajar las estructuras que lo mantienen alejado de la verdad. Es necesario entender que una fortaleza espiritual no se derrumba con un solo golpe. Requiere constancia, precisión y un enfoque espiritual correcto. El enemigo es persistente, pero Dios es invencible. Cuando una esposa se levanta con autoridad espiritual, su oración no es pasiva, es combativa. No ruega como quien pide permiso, clama como quien toma lo que le pertenece por promesa. En Mateo 11:12, Jesús afirmó que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta violencia espiritual no tiene que ver con agresividad humana, sino con una determinación en el espíritu de no aceptar lo que Dios no ha decretado. Algunas fortalezas toman la forma de pensamientos constantes de derrota, cinismo o incredulidad. Otras se manifiestan como hábitos destructivos que el esposo no logra abandonar. En ambos casos no se trata simplemente de cambiar conductas, sino de cambiar la raíz espiritual que las sostiene. Jesús enseñó en Mateo 12:29 que nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Esto significa que para recuperar lo que el enemigo ha tomado, primero hay que ejercer autoridad sobre él. Y esa autoridad no proviene de la fuerza humana, sino de una posición espiritual correcta, revestida de la justicia de Cristo y del poder del Espíritu Santo. Cuando una esposa se posiciona espiritualmente para derribar fortalezas, no lo hace desde la emoción ni desde la desesperación, sino desde la certeza de que ha sido autorizada por Dios para establecer su voluntad en su hogar. En Lucas 10:19, Jesús declaró: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este tipo de potestad no es figurativa, es real. No se trata de gritar más fuerte, sino de creer con más convicción. Cada oración pronunciada con fe, cada versículo declarado con autoridad, cada pensamiento
alineado con la verdad, es una piedra que se lanza contra los muros que impiden la restauración. No todas las fortalezas son externas. Algunas operan desde dentro de la relación, camufladas como rencores antiguos, como silencios prolongados, como heridas que nunca sanaron del todo. En esos casos, la esposa que busca la redención de su matrimonio debe estar dispuesta no solo a orar, sino también a perdonar, a sanar, a soltar. Jesús enseñó que si queremos que nuestras oraciones sean escuchadas, debemos perdonar a quienes nos han ofendido. Marcos 11:25 lo confirma. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. En el contexto de la guerra espiritual por el alma de un esposo, el perdón no es una opción sentimental, es una estrategia de liberación. Cuando la esposa perdona, aunque el esposo no lo haya pedido, está rompiendo la legalidad que el enemigo utiliza para mantener el ambiente espiritual cargado. Está cerrando puertas que antes estaban abiertas. Está recuperando terreno. Y en esa atmósfera liberada, el Espíritu Santo puede comenzar a operar con más libertad. Porque donde hay perdón, hay paz. Y donde hay paz, hay espacio para la voz de Dios. Dios no necesita circunstancias favorables para obrar, necesita corazones dispuestos. Y cuando encuentra en una esposa un corazón que no guarda resentimiento, que no se contamina con críticas ni con desesperanza, entonces su poder se manifiesta con autoridad. En Zacarías 4:6 se nos recuerda que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las fortalezas espirituales que hoy parecen imposibles de derribar ceden ante la presión del Espíritu Santo que obra a través de una mujer dispuesta a luchar de rodillas, pero con el corazón firme. Es esencial que esa batalla se pelee con sabiduría. El enemigo conoce nuestras debilidades, pero también teme nuestra fe. Cada vez que una esposa elige la oración en vez del conflicto, está declarando en el mundo espiritual que su esperanza no está puesta en la conducta del esposo, sino en la fidelidad de Dios. Cada vez que responde con mansedumbre, en lugar de con reproche, está desactivando una trampa que buscaba provocar división. Cada vez que bendice en lugar de maldecir, está sembrando una semilla de restauración. Romanos 12:20 enseña: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ese fuego no es de destrucción, es de purificación. Es el fuego del Espíritu que derrite la dureza, que quebranta la resistencia, que ilumina donde antes había confusión. Cuando una esposa camina en santidad y ora con autoridad, su vida misma se convierte en una antorcha que resplandece dentro del hogar. No necesita grandes discursos, porque su luz ya está predicando. No necesita convencer, porque su presencia está desatando un mover espiritual que prepara el camino para el encuentro divino que su esposo necesita tener, ¿no? El objetivo no es forzar un cambio, es abrir un espacio para que Dios lo provoque. En ese espacio, cada fortaleza espiritual que hoy se alza como una muralla puede ser derribada por el poder de la oración persistente, de la obediencia constante y de la verdad proclamada con fe. No hay estructura demoníaca que pueda resistir a una mujer alineada con el corazón de Dios. No hay argumento satánico que pueda sostenerse frente a la palabra viva, hablada con autoridad. No hay oscuridad que pueda permanecer donde la luz ha sido encendida con convicción.
Las fortalezas espirituales se sostienen mientras nadie las confronte. Pero cuando una esposa se levanta en el nombre de Jesús, declarando que su hogar pertenece al Señor, que su esposo fue creado con propósito, que su matrimonio es un pacto sellado por Dios, entonces esas fortalezas comienzan a temblar, porque el enemigo sabe que no puede resistir a una mujer que ha entendido su lugar espiritual, que conoce su autoridad y que no está dispuesta a retroceder. En este punto del proceso no se trata de medir el progreso con los ojos naturales, sino con los ojos de la fe. Lo que parece estancado muchas veces ya ha comenzado a moverse en lo invisible. Lo que aún no ha sido dicho ya está siendo gestado en lo profundo del corazón, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Isaías 55:11 declara: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esa es la promesa que sostiene cada oración, cada proclamación, cada clamor silencioso. Este tercer secreto espiritual revela que no es suficiente orar con fervor o vivir en santidad. Es necesario también pelear en el espíritu, discernir las fortalezas que han tomado lugar y ejercer la autoridad dada por Dios para derribarlas. No se trata de una lucha emocional, sino de una confrontación directa con estructuras espirituales que solo pueden ser derrotadas con armas celestiales. Y quien persevera en esta guerra verá la victoria manifestarse, porque cuando Dios pelea, ninguna fortaleza permanece en pie. Cuando Dios diseñó el matrimonio, no lo hizo como una simple unión emocional o legal, lo estableció como un pacto espiritual con implicaciones celestiales. No fue creado solo para la compañía, sino para la manifestación de su gloria a través de una relación que representa el misterio de Cristo y su iglesia. Efesios 5:31 a 32 lo declara: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Este misterio no es simbólico, es real. Cada pacto matrimonial, cuando es sellado en obediencia a Dios, tiene una cobertura divina que puede ser activada con poder por quien se mantenga fiel al propósito eterno de esa unión. En el contexto de un esposo que se ha alejado de Dios, es fácil ver el matrimonio como una estructura debilitada o incluso quebrada. Pero en lo invisible sigue existiendo una legalidad espiritual establecida por el pacto. Dios no olvida lo que fue consagrado ante su presencia. Aunque uno de los dos se aparte, el pacto sigue clamando. En Malaquías 2:14, el Señor se refiere a la esposa como la compañera y la mujer de tu pacto. El lenguaje no es sentimental, es legal. Dios reconoce ese acuerdo como algo vivo. Por eso, una esposa alineada con el cielo puede interceder con autoridad, no solo como creyente, sino como guardiana del pacto. La cobertura espiritual no es automática, se activa. Se alimenta con fidelidad, con oración, con santidad. Cada acto de obediencia es un ladrillo en ese muro de protección. Cada renuncia por amor a Dios refuerza el cerco invisible. Cada palabra basada en la verdad fortalece la estructura espiritual que rodea al esposo. Cuando una mujer permanece firme en el pacto, no solo protege a su esposo de los ataques visibles, también intercede contra las influencias invisibles que intentan destruirlo. La cobertura espiritual no es pasiva, es estratégica. Job, en el Antiguo Testamento, se levantaba cada día a ofrecer sacrificios por sus hijos, por si acaso hubieran pecado. Job 1:5. Su fidelidad mantenía un cerco espiritual activo. Tan real era esa protección que Satanás lo reconoció y se quejó delante de Dios diciendo: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Job 1:10. Esta imagen revela
que los justos pueden establecer cercos espirituales sobre su familia. No como superstición, sino como ejercicio de autoridad basada en justicia. Si ese principio aplicaba en la paternidad, cuánto más en el matrimonio donde dos se hacen uno. Ese uno espiritual es más profundo que la convivencia. Es una fusión de propósitos, una asignación divina compartida. Cuando una esposa permanece fiel al diseño de Dios, aun cuando su esposo haya perdido la dirección, sigue existiendo una línea directa de cobertura que ella puede sostener. Esa cobertura no se rompe porque uno se debilita. Se mantiene porque uno permanece. Y cuando uno permanece, Dios interviene. En 1 Corintios 7:14, el apóstol Pablo afirma que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido creyente. Esta declaración no es poética, es una revelación espiritual. El pacto de uno alcanza al otro. La santidad de uno influye en el ambiente del otro. La fidelidad de uno puede preservar al otro. En un contexto natural esto puede parecer injusto, pero en el reino de Dios se trata de redención. El modelo no es la reciprocidad humana, es el sacrificio redentor. Es Cristo tomando la iniciativa, cargando la culpa ajena, intercediendo por los que no merecen. Y si el matrimonio refleja ese misterio, entonces la esposa que se mantiene bajo el orden de Dios, incluso en medio del rechazo, está operando en ese mismo principio redentor. Su cobertura espiritual no excusa el pecado de su esposo, pero sí crea un espacio donde la gracia puede obrar. Es el acto de permanecer bajo el diseño de Dios lo que mantiene abierta la puerta al milagro. Esta cobertura también tiene una dimensión profética. Significa hablar lo que aún no se ve, declarar lo que el cielo ha decretado, aunque la tierra no lo confirme. Significa ver al esposo no como está, sino como Dios lo ve. Significa sostener el pacto con visión eterna, aunque lo temporal grite fracaso. La esposa que activa esta cobertura ahora con convicción, proclama con fe, camina con esperanza, no porque ignore la realidad, sino porque cree en la autoridad del Dios que transforma realidades. En Isaías 62, 6-7 se describe una figura poderosa. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. No descanséis ni le deis tregua hasta que se restablezca. Esta es la imagen de un intercesor que no suelta su posición hasta ver la restauración completa. La esposa guardiana del pacto opera de esa misma manera. No se trata de insistencia emocional, sino de resistencia espiritual. No está sola. Ha sido posicionada por el cielo para cubrir, proteger y mantener abierta la puerta al arrepentimiento y al regreso. Cada vez que la esposa ora desde esa posición de pacto, está alineándose con la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios encuentra un corazón dispuesto, el cielo actúa. Aun si el esposo ignora esa realidad espiritual, no puede escapar de su efecto. Porque el pacto no depende del reconocimiento del hombre, sino del testimonio que permanece delante de Dios. La fidelidad, cuando es mantenida con humildad, desata poder. Y ese poder sostiene la estructura del matrimonio, incluso cuando humanamente parece derrumbarse. No se trata de manipular a Dios ni de forzar cambios. Se trata de alinearse con un diseño que tiene respaldo eterno. El matrimonio no es una invención humana, es una institución divina. Cuando se honra ese diseño, el respaldo viene. Puede que tarde, puede que enfrente oposición, pero llegará. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que ha dicho, lo cumplirá. Lo que ha prometido, lo hará. Y si Él ha dicho que el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, entonces cada oración tejida en fe refuerza ese cordón hasta que resista toda tormenta.
Hay una responsabilidad implícita en mantener viva esta cobertura. Implica renunciar a la amargura, al orgullo, al deseo de venganza. Implica no devolver mal por mal ni palabra por palabra. Implica entender que la guerra no es contra el esposo, sino contra todo lo que lo separa de su llamado. Implica caminar en obediencia, aunque el otro camine en desorden. Implica perdonar más allá de lo razonable, porque el perdón es el idioma del reino. Y sobre todo, implica no ceder el territorio espiritual que ya ha sido ganado por años de fe, de siembra, de lágrimas que han sido recogidas por el cielo. La Escritura está llena de pactos que cambiaron la historia. El pacto con Abraham dio origen a una nación. El pacto con David garantizó una dinastía. El nuevo pacto en Cristo abrió las puertas a la salvación eterna. Y si esos pactos fueron respetados por generaciones, cuánto más el pacto matrimonial sellado bajo la mirada de Dios. Ese pacto no es una promesa frágil, es una alianza sellada por sangre, custodiada por la fidelidad divina. Y si Dios no olvida, entonces tampoco lo hará la esposa que entiende la magnitud de su rol como protectora espiritual de su casa. Este tipo de cobertura espiritual no se impone, se ejerce. No se declara una sola vez, se vive cada día. No se trata de repetir frases, se trata de caminar en autoridad. Es un estilo de vida, no una fórmula. Es una postura del alma que dice: aunque todo me diga que ya no, hay esperanza. Mi fe no se basa en las circunstancias, sino en las promesas. Esa fe no solo protege, también provoca. Provoca cambio, provoca arrepentimiento, provoca encuentros divinos. Y aunque el esposo aún no lo vea, ya está bajo su efecto. Activar la cobertura espiritual del pacto matrimonial es, en esencia, una proclamación de lealtad al diseño de Dios por encima del caos. Es elegir la fidelidad al propósito cuando la emoción ya no basta. Es mantener la posición espiritual, incluso cuando el corazón duele. Y en esa perseverancia silenciosa, en ese amor que se mantiene, en esa obediencia que no retrocede, Dios actúa, no por mérito humano, sino porque ha sido establecido desde la eternidad que todo pacto sellado bajo su nombre es sagrado, inquebrantable, redentor. El amor que tiene poder para redimir no es el que nace del sentimiento, sino el que brota de una decisión constante anclada en el carácter de Cristo. Cuando una esposa elige amar a su esposo con un amor que no se rinde, no está actuando desde una emoción pasajera, sino desde una convicción espiritual que refleja la misma naturaleza del Evangelio. Este amor no depende del comportamiento del otro, sino del compromiso interior de mantenerse en la verdad, aun cuando no haya respuesta inmediata. El apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios 13:7 como un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No se trata de una tolerancia pasiva, sino de una fuerza espiritual que resiste el desánimo y sostiene el propósito de redención. Este amor no es ingenuo ni ciego, es un amor transformador. Tiene la capacidad de mirar al esposo no por lo que hace, sino por lo que está llamado a hacer. Jesús amó a su iglesia cuando todavía estaba perdida, cuando aún no había respuesta, cuando no había frutos visibles. Romanos 5:8 lo afirma con claridad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el modelo de amor que una esposa está llamada a reflejar. Uno que no se condiciona a la reciprocidad, sino que actúa como instrumento del amor redentor de Dios. La firmeza de este amor no significa aceptar el pecado ni callar ante la injusticia. Significa permanecer con una actitud espiritual que no busca destruir, sino restaurar. En Gálatas 6 nos enseña que si alguien es sorprendido en alguna falta,
los espirituales deben restaurarle con espíritu de mansedumbre. El amor que no se rinde no usa la dureza como escudo, ni la manipulación como estrategia. Usa la mansedumbre como arma espiritual. Y esa mansedumbre tiene el poder de quebrar la altivez sin levantar la voz, de confrontar el pecado sin necesidad de humillar, de encender la esperanza donde todo parece apagado. Cuando una esposa ama con este tipo de amor, se convierte en un puente entre la dureza del corazón de su esposo y la misericordia de Dios. No porque tenga el poder de salvarlo, sino porque su vida se vuelve un canal por donde el Espíritu Santo puede obrar con libertad. El amor que no se rinde no niega el dolor, pero tampoco se instala en él. Sabe llorar en la presencia de Dios, pero también sabe levantarse cada mañana con la determinación de continuar siendo luz. En Mateo 5:14, Jesús declaró: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa luz no depende de las circunstancias del hogar, depende del aceite espiritual que la mantiene encendida. El enemigo sabe que una mujer que ama con el amor de Cristo representa una amenaza directa para sus planes. Por eso intenta desgastar su alma, robar su esperanza, convencerla de que nada cambiará. Pero el amor que se alimenta del Espíritu no se apaga por la presión externa, porque ha sido encendido por una llama eterna. 2 Timoteo 1:7 nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa combinación es la clave para permanecer firmes cuando todo lo demás parece quebrarse. Este tipo de amor es paciente, pero no pasivo. Está alerta, pero no acusador. Guarda la verdad, pero no la usa como espada para herir. El apóstol Pedro enseña en 1 Pedro 4:8: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este cubrir no significa esconder, sino sostener. Significa que aun cuando hay fallas y errores, el amor persiste para proteger lo que Dios todavía está trabajando. Es la misma actitud del Padre que vio de lejos al hijo pródigo y corrió hacia él, no con reclamos, sino con abrazos y restauración. Este amor no necesita ser correspondido para mantenerse activo. Su fuente no es el esposo, es Dios. Por eso, cuando la respuesta del esposo es fría o distante, el amor que proviene del cielo sigue fluyendo. En el 1 Juan 4:19 se afirma: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa dinámica espiritual se reproduce en el corazón de una esposa que ha sido llena del amor divino. No espera para amar, decide amar. Y en esa decisión rompe ciclos de resentimiento, interrumpe patrones destructivos y crea un ambiente donde la transformación es posible. Cada vez que ese amor se manifiesta en actos concretos, una palabra de bendición, una actitud de respeto, una oración en silencio, el enemigo pierde terreno, porque no hay tiniebla que resista una expresión genuina del amor de Dios. Romanos 12:21. Exhorta a no ser vencidos por el mal, sino vencer con el bien el mal. Ese bien no es una acción moral, es una fuerza espiritual que se impone sobre la oscuridad. Es la decisión de responder con paz donde hay tensión, de sembrar esperanza donde hay desesperanza, de sostener la promesa cuando todo parece derrumbarse. Este amor no es estático, es un río que se adapta, que busca caminos, que no se detiene ante los obstáculos. Fluye con dirección divina, guiado por la sabiduría del Espíritu. Sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Sabe cuándo exhortar y cuándo simplemente abrazar. No se deja llevar por impulsos, se deja guiar por la palabra. Y porque es obediente, tiene poder. Juan 15:10 dice: si
guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el amor es permanecer en obediencia, y esa obediencia activa milagros. En medio de la lucha espiritual por el alma del esposo, este amor se convierte en una señal que el cielo reconoce y el infierno teme. Porque es el mismo amor que venció la cruz, que vació la tumba, que restauró lo irrecuperable. No es un amor humano, elevado. Es el amor divino operando a través de un vaso dispuesto. No es un sentimiento idealizado, es una decisión diaria sustentada en la gracia. No busca gloria, busca restauración. No necesita reconocimiento, necesita espacio para manifestarse. Y cuando lo hace, transforma. Este amor también protege a la esposa de la amargura. La guarda de las raíces que contaminan. La mantiene enfocada en lo eterno, no en lo inmediato. Le da una visión clara aún en medio de la niebla. Le recuerda que está plantada junto a corrientes de aguas y que dará fruto a su tiempo, como lo declara el Salmo 1. Le asegura que lo que siembra con lágrimas lo cosechará con regocijo, que no está sola, que su amor no es en vano, que su perseverancia no pasará desapercibida ante Dios. En cada palabra no dicha por amor, en cada reacción contenida, en cada oración silenciosa, ese amor está hablando más fuerte que cualquier predicación. Está gritando en el mundo espiritual que aún hay una mujer que no ha soltado el pacto, que no ha abandonado la esperanza, que sigue creyendo. Y esa fe, actuando por el amor, moverá montañas, romperá cadenas y abrirá el camino para que lo que parecía perdido vuelva a vivir. Todo hombre fue creado con un propósito específico en el corazón de Dios. No llegó a este mundo por casualidad ni camina sin sentido, aunque muchas veces actúe como si así fuera. Cuando un esposo se desvía, cuando abandona su llamado, cuando se adormece espiritualmente, no es porque Dios lo haya dejado, sino porque su alma se ha desconectado de aquello que le da sentido verdadero. En Efesios 2:10 se declara que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese diseño sigue vigente, sigue esperando ser reactivado, y la oración persistente de una esposa puede ser el instrumento que Dios utilice para reconectar lo que parece perdido. La restauración espiritual de un esposo no comienza con una corrección, comienza con un despertar interior. Y ese despertar ocurre cuando el Espíritu Santo toca las áreas más profundas de su ser, aquellas que ni él mismo comprende por completo. En Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Estas palabras revelan que toda vida tiene una intención divina previa. Si esa intención fue escrita por Dios, entonces no hay fuerza contraria que pueda borrarla. Solo está esperando ser reactivada por medio del poder espiritual que emana de la intercesión, de la fidelidad y de la luz que nunca se apaga en el hogar. El enemigo buscará convencer al esposo de que su vida es simplemente una suma de fracasos, errores y repeticiones sin propósito. Pero esa es la gran mentira que sostiene su desconexión. Jesús vino a deshacer las obras del diablo y lo hizo revelando el valor de cada alma. En Lucas 19:10 dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso incluye el destino espiritual de tu esposo, su llamado, su rol como cabeza, su posición de cobertura. Nada de eso se ha perdido definitivamente si aún hay alguien que clama por él. El papel de una esposa en este proceso no es forzar un cambio externo, sino invitar al cielo a restaurar lo eterno. Es declarar vida donde hay estancamiento. Es recordar ante Dios la promesa, aunque los ojos aún no vean el cumplimiento. En Isaías 55:11, Dios promete que su palabra
no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere. Cuando una esposa declara esa palabra sobre su esposo, cuando la siembra con fe, está colaborando con el Espíritu en la restauración de su diseño original. Esa colaboración no es secundaria, es estratégica. Dios no necesita condiciones ideales para reactivar un llamado, solo necesita un sí sincero. Y muchas veces ese sí comienza en el corazón de una esposa que se niega a ver a su esposo como un caso perdido, que lo sigue viendo como Dios lo ve, como un instrumento valioso, como un hijo amado, como alguien que todavía puede levantarse y cumplir su asignación. En Joel 2:25 se afirma: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. La restitución no es solo para lo material, es también para lo espiritual. Dios puede devolverle a tu esposo el propósito, la pasión, la identidad. Puede restaurar la visión, la fuerza, la misión. Nada está perdido cuando el cielo interviene. Reconectar su alma al propósito divino original es recordarle, incluso en silencio, quién es realmente. Es verlo con ojos proféticos, no por lo que hace, sino por lo que ha sido llamado a hacer. Es sostener su identidad, aun cuando Él la haya olvidado. Es proclamar que el Dios que lo formó sigue siendo el Dios que lo llama, que lo busca y que lo espera. Hay batallas que no se pelean con espadas, no, sino con convicciones. Y hay milagros que no se manifiestan en el estruendo, sino en el susurro de una fe que no cede. Salvar a tu marido no es cargar con un peso que no te corresponde, sino asumir una posición espiritual que activa el cielo a tu favor. No estás llamada a ser salvadora, estás llamada a ser canal. No estás obligada a resolverlo todo, estás invitada a confiar en aquel que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo transforma. El mayor poder no está en hacer más, sino en creer con más profundidad, en aferrarte al carácter inmutable de Dios cuando todo lo demás cambia, en mantener tu lámpara encendida, no porque veas la puerta abrirse, sino porque sabes que la luz que portas puede iluminar el camino cuando Él decida volver. El verdadero milagro comienza cuando entiendes que tu obediencia no está atada al resultado, sino a la fidelidad de aquel que te llamó. La restauración de tu esposo no depende de cuánto él merezca ser restaurado, sino de cuánto tú estés dispuesta a permanecer en el lugar correcto. Porque en el reino lo pequeño es grande, lo oculto es poderoso. Lo sembrado en lágrimas se recoge en gozo. Y cada día que permaneces, aunque nadie lo aplauda, estás escribiendo una historia que el cielo observa con atención. Dios no está buscando mujeres perfectas, está buscando corazones rendidos, corazones que digan, aunque aún no lo vea, yo creo, corazones que no negocian su esperanza, corazones que se niegan a rendirse. Porque una esposa que entiende su rol espiritual se convierte en una amenaza para las tinieblas. Una esposa que no retrocede abre camino para lo imposible. Una esposa que decide creer hasta el final se convierte en un eco de la fidelidad de Dios sobre la tierra. Hoy no necesitas hacer más, solo necesitas sostener tu posición. Recordar que no estás sola, que el cielo se mueve cuando tú oras, que los ángeles rodean tu casa cuando tú te alineas, que hay un propósito que aún late, un llamado que aún arde, una promesa que aún vive. Dios no ha terminado con tu esposo, tampoco ha terminado contigo. Y si Él empezó la obra, puedes estar segura, Él la completará. ¿Estás lista para seguir creyendo, aunque todo te diga que es tiempo de soltar? Porque justo ahí, cuando todo parece perdido, es donde Dios comienza a actuar.